Lucas 18, versículos del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pueden sentarse, hermanos. En el versículo 1 vemos el propósito de esta parábola, que no es tan famosa como la parábola del hijo pródigo o la de la oveja perdida, pero que como toda parábola y enseñanza de Cristo nos trae mucha enseñanza, mucha edificación para nuestras vidas. Si lo vemos en el versículo 1, vemos cada palabra, dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como repito, cada palabra de este versículo es vital. Orar es una necesidad, no es una opción. ¿Qué es necesidad? Es todo aquello que se considera imprescindible, es decir, que no puede faltar para la existencia, el desarrollo o el bienestar de una persona, sea físico o sea espiritual. Pensemos en lo físico. El oxígeno, el aire es una necesidad de nuestras vidas. Una persona no puede vivir más de 4 o 5 minutos sin oxígeno. Ya después de 5 minutos puede haber incluso lesión cerebral. Y las personas que están entrenadas para aguantar el aire, para no respirar por un tiempo, han logrado aguantar de 10 a 20 minutos. El récord actual creado en el año 2021 son 24 minutos sin poder respirar. Ese es el récord, pero más de 24 minutos ningún ser humano lo puede hacer. Así que respirar es una necesidad, el oxígeno es una necesidad para poder sobrevivir. Si pensamos en el agua, es otro elemento imprescindible para la supervivencia. Se puede pasar incluso muchos días sin comer, pero hermanos, el agua es vital para nuestras vidas. No se puede pasar más de 4 o 5 días sin que pueda haber algún daño en nuestro cuerpo. El 70% de nuestro cuerpo está formado o compuesto con agua. El agua regula muchas funciones de nuestro organismo que no voy a hablar en esta noche, pero entonces sabemos que es importante el agua para nuestra supervivencia. Y así podemos hablar de muchas necesidades. Por ejemplo, el alimento. No podemos vivir sin alimento. Necesitamos el vestido, necesitamos un techo para poder vivir. Esas son necesidades, no es opcional, es necesario para nuestra supervivencia, para nuestra subsistencia. Pero ahora si pensamos en una hamburguesa, eso no es una necesidad. Esa es una opción, eso es un gusto que podemos darnos y que qué rico, pero no es una necesidad para poder sobrevivir. Entonces Jesús enseña en esta parábola que la oración es una necesidad, no es una opción.
problema como cristianos es que la oración no la vemos como una necesidad, la vemos solamente como una opción, la vemos a veces tal vez como un gustito, o solo si me dan ganas, o solo si siento, o solo si hoy predicaron acerca de la oración, voy a orar un ratito. Pero la oración es necesaria para nuestra vida espiritual, para esa vida en el espíritu. Es importante, la oración es necesaria. Se escuchan frases bonitas como la oración es el oxígeno del alma, y hasta lo podemos compartir ahí en redes sociales. O otra frase muy común: la oración es para el cristiano lo que el agua es para el pez. Y qué bonita la frase, y la podemos compartir y podemos decir: ¡ala, qué bonito lo que dice aquí! Pero pensemos y meditemos en esta noche, ¿realmente lo creemos? Porque si lo creyéramos, realmente oraríamos continuamente. No pasarían días, meses o semanas sin orar. Y es por eso que no hay vida espiritual en nosotros. Es por eso que a la iglesia de la actualidad, la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, hay que mantenerla entretenida con diferentes actividades y celebraciones y cosas para que la gente medio esté en un templo, pero no hay vida espiritual personal e individual, porque no se está alimentando de la presencia de Dios. No está esa necesidad en el cristiano. Estamos muriendo lentamente y muchas veces ni cuenta nos damos, pero es porque no estamos orando. A veces espiritualmente estamos como en un intensivo, recibiendo un poco de oxígeno de otros, tratando de subsistir en esta vida, tratando de subsistir y de seguir la vida cristiana. Pero hermanos, necesitamos la presencia de Dios y necesitamos orar para tener una vida fructífera, una vida saludable, una vida fortalecida, una vida que vaya hacia adelante con la ayuda y la gracia de Dios. Entonces, en este versículo 1, Jesús enseñó sobre la necesidad de orar siempre. Esta palabra nos indica de un estado permanente en la oración, siempre. Creo que ninguno hemos llegado realmente a ese nivel, pero necesitamos verlo como una necesidad. Fíjese que muchas de las cosas que Dios permite para nuestras vidas, muchos de los momentos difíciles que atravesamos, muchas veces Dios nos lleva a esos momentos para llevarnos a esa vida de oración. Yo no sé si ustedes recuerdan esta noche algún momento difícil, alguna etapa dura, alguna etapa de llanto, de angustia o de aflicción, donde usted se mantuvo orando persistentemente. Usted iba en la calle, tal vez hasta llorando: Señor, ten misericordia, Señor, te pido que tú obres en esto, te pido que tú obres en aquello, Señor, ayúdame, porque nos sentíamos necesitados. Pero hermanos, necesitamos que esa necesidad se mantenga, no solo en el día malo, sino también en el día bueno, no solo en el día de escasez, sino también en el día de la abundancia, que podamos orar siempre, no solamente unos 3, unos 5 minutos. Qué importante es que el cristiano tenga una vida devocional, que sería otro tema, pero hermanos, la vida devocional está olvidada en el pueblo de Dios. O sea, ese tiempo dedicado personalmente a la lectura de la palabra y a la oración está olvidado, ya no se practica más, cuando debería de ser algo normal en nuestras vidas, cuando deberíamos de tomar el tiempo. El tiempo nunca va a sobrar, pero tomar el tiempo para estar a solas con Dios, para leer la Biblia, para orar, debería de mantenerse en nuestras vidas y ser parte de nuestras vidas. Pero también orar siempre se refiere a orar en todo lugar. Y hermanos, muchas veces lo podemos hacer, por ejemplo, cuando vamos al trabajo, en ese transcurso de ida, uno puede ir orando. Si la hermana está en sus quehaceres en la casa, puede estar lavando sus trastes, puede estar trapeando, barriendo, y puede estar ahí en un espíritu de oración. Se puede estar orando en el negocio, se puede estar orando en el trabajo. ¿Cuánto podemos estar orando? Mi mamá ha dado testimonio de eso, cómo
cómo Dios la bautizó con su Espíritu Santo en la casa, porque ella se mantenía en oración. Ella era bautista, ni siquiera creía en el bautismo del Espíritu Santo, pero ella en ese tiempo estaba en un tiempo de mucha necesidad, de mucha soledad y de muchas situaciones difíciles, tanto económicas como nosotras que nos enfermábamos a cada rato, y tantas cosas que ella vivía, y se postraba ahí a llorar y a orar, lavaba los trastes orando, hacía el oficio orando, y de repente el Espíritu Santo vino sobre ella y comenzó a hablar en nuevas lenguas. Es que, hermano, la presencia de Dios se disfruta, la presencia de Dios es algo maravilloso, y Dios quiere llenarnos de su presencia, y esto que el Señor nos enseña aquí es para el bien de nosotros, la necesidad de orar siempre, orar siempre. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar, orar sin cesar. Pero, hermanos, nosotros casi nunca oramos. ¿Cuántas veces pasan realmente las semanas y no oramos? Pueden pasar incluso meses y no oramos. Tal vez solo cuando venimos al culto medio cerramos los ojos un ratito y medio oramos. Pero si somos conscientes y nos examinamos delante de la presencia de Dios, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo estás en la presencia de Dios? Y muchas veces vivimos, hacemos, deshacemos y no oramos. Pero Jesús habló sobre la necesidad de orar siempre, orar siempre. Eso es un estado de comunión con Dios. Señor, ayúdame en este día. Señor, fortaléceme. Señor, guíame en esto. Señor, ¿qué decisión debo tomar aquí? Señor, pon guarda a la puerta de mis labios. Señor, guarda mis ojos. Señor, ¿cómo necesitamos orar? ¿Cómo necesitamos orar? En 1 Timoteo 4:7 dice: ejercítate para la piedad. Es un ejercicio continuo el que necesitamos hacer. Pero si nunca oro, no estoy ejercitándome para la piedad. Por ejemplo, si usted comienza a hacer pesas, no sé si alguna vez usted comenzó a hacer pesas o a hacer ejercicio. Cuando uno comienza a hacer ejercicio, hace un poquito y se cansa. Un poquito y al otro día amanece adolorido, y si lo ponen a correr, al otro día subir gradas le cuesta mucho y todo le duele, porque no está ejercitado. Pero después de 2 semanas, de 3 semanas, de un mes, ya para usted es algo natural, y ya su cuerpo se va fortaleciendo para seguir haciendo ejercicio, y eso va en aumento. Lo mismo pasa con la oración. No comenzamos a orar 10 horas, no comenzamos a orar 2 horas, ni siquiera 1 hora. Todos empezamos a orar tal vez 10 minutos, tal vez 15 minutos. Pero Dios quiere que vayamos en aumento. La voluntad del Señor es que oremos siempre, siempre. Pero ¿cuántos en esta noche, reflexionando en esta palabra, podrán decir: yo ya oro, aunque sea 10 minutos en el día, aparto 10 minutos para orar, 15 minutos para orar? Muchas veces no se hace. Y peor aún, mantenernos en un estado de oración. ¿Cómo necesitamos velar en nuestro corazón, en nuestras vidas, para no ser absorbidos, como lo mencionaba ayer en el ayuno, por los afanes? Ese trajín diario, mire, uno viene, va, el día no alcanza, uno anda corriendo, uno anda pensando y pensando en un montón de cosas. Pero si todos esos afanes, todos esos trajines, todo aquello que mantiene nuestra mente ocupada, lo volvemos un motivo para orar, entonces vamos a estar en esa actitud de oración. Entonces vamos a suplir esa necesidad de nuestra alma y de nuestro espíritu, la necesidad de orar siempre. Que todo eso lo podamos transformar en motivo de oración. Que no seamos absorbidos, como también lo mencionaba ayer, por los entretenimientos. Porque ayer mencionaba cómo la mayoría vimos todavía aquellos televisores de cajón, que había que cambiar, aquí amanecía de traca. Y usted para cambiar tenía que levantarse, mover una antenita para ver si lograba ver algún su programita ahí.
Pero ahora con el celular usted tiene televisión gratuita todo el día. Usted puede ver lo que quiera, cuando quiera y cuantas veces quiera. Hace un tiempo estaba reflexionando en esto. Uno de los grandes estorbos de la actualidad del cristiano, de orar siempre o de mantenerse en esa comunión con Dios, es el celular. Porque el cristiano ahora no es que ande caminando orando, anda caminando viendo el celular y por eso hasta se somata. Se va a chocar a los postes. ¿Cuántos videos hay de gente que va en el celular y pum, a chocarse en un poste? O pum, se cae en un desagüe. ¿Cuánta gente va en el bus? Cristianos no van orando, van viendo el celular. Y hermanos, si no tenemos cuidado y si no le pedimos a Dios su gracia, ese dominio propio, se nos va el tiempo en tanto entretenimiento de la actualidad que nos mantiene a veces tan absorbidos, la mente, todo tan ocupado en esas cosas. Y muchas veces eso es un gran estorbo para no orar. ¿Cómo puedo orar sin cesar si voy caminando viendo el celular? ¿Cómo puedo orar sin cesar si me levanto y lo primero que miro es el celular? Antes de acostarme lo primero que miro es el celular. Estoy comiendo y estoy viendo el celular. ¿Cómo se puede orar así sin cesar? No se puede. Necesitamos ser sabios, ser entendidos, porque si algo el enemigo no quiere es que oremos, porque en la oración está la victoria, en la oración está nuestra fortaleza, en la oración Dios opera cambios en nuestras vidas, Dios nos guía. Hermano, ¿cuánto que hablar acerca de la oración? La necesidad de orar siempre. Yo necesito crecer en la vida de oración y usted también lo necesita, lo necesitamos. Orar siempre, dice, y no desmayar, no desmayar. Nosotros nunca oramos y siempre desmayamos, como que entendemos al revés el texto. Orar siempre y no desmayar. Y nosotros leemos orar nunca y siempre desmayar. Pero que hoy lo podamos leer bien y lo podamos entender bien. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Si comenzamos a orar, nuestra vida espiritual va a fortalecerse, va a vivificarse, vamos a ver el poder de Dios. Es una necesidad vital. Así como no podemos vivir sin oxígeno, sin agua, sin alimento, no podemos vivir una vida victoriosa, saludable y fortalecida sin oración. Y por eso es que estamos como estamos muchas veces. La oración es el termómetro de nuestra vida espiritual. Si yo le preguntara hoy directamente, viéndole a los ojos, ¿y usted cuánto ora cada día? ¿Cómo nos sentiríamos? Ese es el termómetro de nuestra vida espiritual. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Será que lo veo como una necesidad o lo miro como una opción? Y eso se va a manifestar de acuerdo a cuánto oramos. Orar siempre y no desmayar, o sea, insistir, no desanimarnos. Orar con fe verdadera, humilde y perseverante, como hemos visto las semanas pasadas, como vimos a la mujer sirofenicia, como vimos a aquel padre de aquel joven endemoniado. Hermanos, necesitamos orar, pedir, clamar, suplicar, pero no por temporadas, sino mantenernos firmes orando, aunque las situaciones no cambien, aunque a veces no vemos respuestas. Necesitamos seguir orando. El problema es que a veces comenzamos a orar por las diferentes necesidades o las diferentes situaciones o peticiones que tenemos, pero cuando no vemos los cambios, cuando no vemos respuesta, cuando pasan las semanas o cuando pasan años y no vemos la respuesta, allí desmayamos y dejamos de orar. Cuando la voluntad de Dios es que sigamos orando, que persistamos, que roguemos, que supliquemos, porque la palabra de Dios dice que si creemos vamos a ver la gloria de Dios. Y cuántas necesidades hay en nuestras vidas, cuántas necesidades hay en nuestras familias, cuántas necesidades hay en la congregación,
que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Se menciona el primer personaje de esta parábola, un hombre que tenía autoridad, tenía poder, era un juez, pero este hombre era un hombre malo, sin temor a Dios, sin respeto a hombre. Imagínense, era un ser injusto, un ser soberbio, un ser malvado, porque si no respetaba, ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. ¿Qué características de carácter da de este hombre? Era un hombre realmente perverso, un hombre malo. Estas características lo hacen ser un ser terrible. Ese es el primer personaje. Luego vemos en el versículo 3, dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Una viuda, una mujer sola, desvalida, débil, indefensa. Por lo que vemos aquí, no había quien por ella, no había quien la acompañara, no había quien la apoyara o quien la defendiera. Ella no iba con un abogado, ella no iba con un familiar. Se puede deducir entonces que ella estaba desvalida, débil, estaba sola en una situación difícil. En todo el Antiguo Testamento se hace alusión a las viudas y a los huérfanos como personas muy frágiles, muy necesitadas, por las que se debía velar y proteger. Por lo regular, incluso eran tenidas en poco por la sociedad, porque eran personas que eran indefensas, habían quedado solas, eran necesitadas. Pero Dios, nuestro Dios, que es defensor de viudas y de huérfanos, que Él ayuda a los necesitados, Él, hermano, ese Dios maravilloso es el que tiene misericordia de nuestras vidas. El necesitado por lo regular es desechado por los hombres. El necesitado por lo regular es menospreciado por la gente, pero no para Dios. Y dice que la viuda pedía justicia, ella pedía auxilio, porque se había levantado un adversario, un enemigo. Ella se acercaba a aquel juez que era el único que la podía ayudar, pero aquel juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre, por lo que ese juez no le hacía caso. Y peor, siendo viuda, era más difícil que fuera escuchada. No era un personaje importante de la sociedad, era simplemente una viuda. No tenía a nadie por ella, no tenía quien peleara por ella. Así que este hombre no la quiso ayudar por un tiempo, no la auxilió, no la ayudó. Pero esta mujer no fue solo una vez, esta mujer fue otra vez y otra vez y otra vez a suplicarle ayuda, a suplicarle que la auxiliara, que le hiciera justicia de su adversario. Pero ella insistió, ¿y sabe por qué? Porque ella estaba necesitada del auxilio, de la ayuda de aquel juez. Y usted y yo somos necesitados de Dios. Usted y yo, como aquella viuda, somos tan necesitados, somos tan frágiles. A veces no nos damos cuenta de lo frágiles que somos. A veces no nos damos cuenta de lo débiles que somos. Ay, hermano, pero qué frágiles somos, qué débiles somos. Y por eso las situaciones que vienen a nuestras vidas, que muchas veces son duras, que muchas veces no las comprendemos, que muchas veces nos vienen a turbar, que muchas veces nos vienen a afligir, esas situaciones nos llevan a darnos cuenta de que necesitamos de Dios, que somos dependientes de Dios, que sin Dios no podemos. ¿Cuántas situaciones llegan en las que no podemos hacer nada? En las que, como decía Josafat, Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Somos necesitados de Dios. El salmista decía: sepa yo cuán frágil soy. Que Dios nos ayude y que Dios nos lleve a esa humildad, a esa fe humilde, a esa fe verdadera, a esa fe perseverante. Usted y yo también tenemos un enemigo, un adversario, que muchas veces lo ignoramos. A veces vivimos como que si no estuviéramos en una batalla espiritual, se nos olvida. Vivimos como que si estuviéramos en una playa espiritual. Pero hermanos, la palabra de Dios muchas veces
batalla espiritual. Tenemos un adversario que quiere destruirnos, un adversario que va a llegar sorpresivamente con tentaciones terribles, que si no estamos preparados vamos a sucumbir. Un enemigo que pone trampas para que no vayamos adelante. Un enemigo que quiere desanimarnos, que quiere confundirnos, que quiere destruir vidas, matrimonios, hogares, que quiere destruir a los hijos, que quiere destruir a los nietos, que quiere destruir a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes no he visto, hermanos, destruidos por los ataques del enemigo? ¿Cuántos muchachos y muchachas que se perfilaban como grandes siervos de Dios, los he visto sucumbir en terribles tentaciones? ¿Cuántas personas que se perfilaban como grandes predicadores han sucumbido ante los ataques del enemigo? Es que no nos podemos dormir, hermano, no nos debemos dormir. El enemigo es real, el enemigo quiere dañar tu fe, el enemigo, como dice en el libro de los Salmos, nos empuja con violencia para que caigamos, pero en Dios está la ayuda, en Dios está el auxilio, en Dios está el poder, en Dios está la victoria, pero necesitamos, como la viuda, orar siempre y no desmayar. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En esa vida de búsqueda y de oración, la humillación es básica y es vital. Es que si yo no me humillo, si yo no me reconozco necesitado de Dios, si yo no me reconozco débil, no voy a orar, no voy a buscar a Dios, voy a vivir una vida religiosa, si es posible, voy a servirle a Dios, si es posible, voy a tocar un instrumento, si es posible, voy a predicar, si es posible, voy a hacer muchas funciones en un templo, pero mi vida espiritual va a estar debilitada, pero mi vida espiritual va a estar muriendo, pero no va a haber comunión con Dios, no va a haber vida espiritual. Y por eso dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí en estos 3 versículos está resumido lo que necesitamos hacer. Número 1, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Cada vez que usted dobla sus rodillas, cada vez que usted ora, cada vez que usted está en la presencia de Dios, ahí le está diciendo: Dios, te necesito. A Él no se le dice con cánticos. Qué fácil cantar: estoy aquí porque te necesito. Pero cuando oramos es cuando con hechos le estamos diciendo: Señor, yo te necesito. Personalmente yo estoy necesitado de ti. Luego, como dice en el versículo 7, allí en oración es donde podemos echar toda la ansiedad sobre Él. Todos hemos tenido tiempos o momentos de ansiedad. O todos tenemos motivos por qué sentir ansiedad, o por qué sentir temor, o por qué sentir angustia. ¿Cuántas situaciones que hoy estamos viviendo que no quisiéramos vivir? ¿Cuántas situaciones que vemos en nuestro hogar, en nuestra familia o con nuestros amados que no quisiéramos ver? Pero como hemos estado meditando en las últimas semanas, es necesario que nos levantemos a orar por nuestros amados, por nuestras amadas, porque Dios tiene poder para obrar. En la palabra de Dios vemos tantas personas que se acercaron a Jesús con clamor, con ruego, con súplica por sus seres amados. Y Dios obró, Dios intervino, el Señor actuó en favor de ellos. ¿Cómo necesitamos amor por nuestros amados? Pero como les he dicho esta semana, si no oramos ni siquiera por nosotros, ¿cómo vamos a orar por nuestros amados? Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para orar por nuestros amados, porque la oración es poderosa, porque Dios puede hacer proezas, milagros y maravillas. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible.
pero necesitamos orar siempre y no desmayar, aunque pase el tiempo, aunque pasen los años. Les he contado cuántas personas conoce uno en la vida cristiana que han pasado tal vez hasta 30 años, 40 años, orando, rogando, suplicando, aún ayunando por seres queridos. Y en su momento Dios actúa, en su momento Dios obra, pero esta gente no ha desmayado. ¿Cuántas situaciones que uno mismo ya ha vivido y tal vez usted mismo ha vivido, que ya han pasado, tal vez no 40 años, pero ya ha pasado un tiempo y usted ha visto respuesta, y gloria a Dios por eso? Pero aquello que no hemos visto respuesta, no nos rindamos, sigamos orando, rogando, suplicando, clamando, creyendo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Solo con reconocer que tenemos un adversario sería suficiente para orar, para clamar, para suplicar. Cuando oramos, ahí estamos siendo sobrios, ahí estamos siendo alertas, ahí estamos velando en oración. ¿Cuánto motivo para orar? ¿Cuánto motivo para estar en su presencia? Pero hermanos, hablando del adversario, esta viuda decía, le pedía al juez, hazme justicia de mi adversario, líbrame de mi adversario. Solo con la conciencia de nuestros tres enemigos espirituales, el diablo, la carne y el mundo, que cuántas veces se confabulan para dañarnos, para afectarnos, para desviarnos, para apartarnos. Solo con eso es suficiente para que usted y yo tengamos una vida de oración. ¿Sería suficiente? Pero ¿cuántas veces no oramos? Y por eso vamos siendo arrastrados por la vieja naturaleza, sumergidos por el mundo, oprimidos o tentados por el enemigo, o viendo a nuestros familiares revolcados por las obras de las tinieblas. ¿Cuántas veces no he visto que el enemigo se levanta como un río, no solo contra mi vida, a veces contra algún familiar? Y hermano, allí es donde debemos clamar a Dios misericordia, rogar a Dios misericordia y creer que Dios tiene poder para obrar. Hazme justicia de mi adversario. Leamos 3 pasajes en el libro de los Salmos que nos hablan acerca de la oración por causa del enemigo. Leamos en el Salmo 59:9. Dice, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Eso es estar sobrios y velar, depender de Dios, y a causa del poder del enemigo, orar a Dios, esperar en Dios. Dios es nuestra defensa, en Dios está nuestra victoria, pero la Biblia nos habla de esa lucha espiritual muchas veces. ¿Cómo necesitamos velar? ¿Cómo necesitamos orar? A veces ni siquiera nos damos cuenta de los ataques del enemigo. Nos tira dardos de fuego, nos tira pensamientos contra Dios, o nos tira pensamientos contra su palabra, o nos tira pensamientos de duda, o nos tira pensamientos para desanimarnos, o tentaciones, o tantas situaciones que llegan a nuestra mente y no somos conscientes que es el enemigo el que está tirando dardos de fuego, y no lo resistimos en la fe porque ni cuenta nos damos. Por eso, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, oraré, te buscaré, porque Dios es mi defensa. Leamos en el Salmo 60, 11 y 12. Leámoslo juntos, en voz alta. Dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Mire cómo el salmista aquí pide el socorro al Señor.
danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y realmente ningún hombre nos puede ayudar en la batalla, en la lucha espiritual. Es Dios el que nos da la victoria. Es en la comunión con Dios donde somos fortalecidos en fe. Es en la comunión con Dios. Por eso en Efesios 6 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso va a ser en una vida de búsqueda, en una vida de comunión con Él. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Cuántas veces se levanta el enemigo? En un momento puede hacer estragos en una vida, en una familia, en un hogar, en una congregación, en nuestras propias vidas. Por eso, danos socorro. Una persona que es consciente va a orar. Dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Pero si vivimos como que estamos en la playa, no oramos, como que el enemigo no existiera, como que fuera una caricatura, como otras veces hemos hablado, ¿cómo actuaríamos si viéramos a un león aquí pasearse? Un león rugiente buscando a quien devorar. No lo miraríamos: ahí está el león, sigamos aquí riéndonos. ¿Verdad que no? Nos espantaríamos. Si como una rata a veces espanta a la gente, una cucaracha ya sale corriendo a la gente, ahora como un león rugiente. ¿Cómo lo describe Dios en la palabra? Como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Eso nos habla de esa manera para que no seamos pasivos en nuestra vida espiritual, para que seamos activos. Como repito, ¿cuánto puede ver uno a través de los años de cómo las personas a veces son desviadas de la voluntad de Dios? Familias enteras desviadas de la voluntad de Dios. Personas que había tanto propósito de Dios para sus vidas, apartados. Es que es una lista innumerable, pero muchas veces es porque no actuamos como la viuda, no nos humillamos, no buscamos la ayuda y el socorro de Dios. Y cuando no buscamos su ayuda y su socorro, es como decir: yo puedo solo, yo no necesito. Y ahí vamos en la vida, revolcados por la vida, revolcados tomando malas decisiones, revolcados en tantas situaciones. Y no nos humillamos. Necesitamos buscar a Dios. Leamos en el Salmo 108, versículos 12 y 13. Un salmo escrito por David, un valiente guerrero, un rey, un siervo de Dios. Pero este hombre dice: danos socorro contra el adversario, que significa enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Son palabras que también leímos en el salmo anterior. ¿Verdad que necesitamos pedir a Dios esa ayuda, ese auxilio? Esta viuda fue sabia, fue persistente por su gran necesidad, fue persistente en esa humillación. ¿Y qué pasó? Ya vamos a terminar, vamos a Lucas 18. Usted ya sabe la historia. Lucas 18, versículo 4. Dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Si la persistencia de esta viuda hizo que aquel juez injusto, malvado, sin temor de Dios, actuara a su favor, ¿cuánto más Dios será movido a misericordia y obrará de acuerdo a nuestra necesidad? Bendito Dios, que no nos presentamos ante un juez injusto, nos presentamos ante ese Dios santo, sublime, fiel, misericordioso, amoroso, justo. Nos presentamos delante de Dios. Hermanos, necesitamos orar y no desmayar. Con
Comience a orar, hermano, comience a orar. Ponga su vida espiritual delante de la presencia de Dios. Ponga su vida en esta tierra delante de la presencia de Dios. Ponga sus decisiones delante de la presencia de Dios. Ponga su futuro delante de la presencia de Dios. Pongamos todas nuestras necesidades delante de la presencia de Dios y sigamos orando y persistamos. Dios es fiel y en su momento Dios va a obrar y Dios se va a glorificar. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Versículo 7, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Hago un énfasis especial. ¿Claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Nosotros ni de día ni de noche. De día porque estoy muy ocupado y de noche porque estoy muy cansado. 5 minutos si bien va para comer si nos acordamos. A veces pasan días, a veces pasan meses, pero preguntémonos en esta noche, ¿estaremos necesitados de la intervención de Dios en las diferentes áreas de nuestras vidas? Sí, hermanos, estamos necesitados. Si todavía no nos sentimos necesitados, qué orgullosos somos, qué orgullosos somos. Y Dios muchas veces se va a encargar de tratar con nuestras vidas para hacernos ver que sí somos necesitados. Su necesidad la llevó a persistir, que Dios nos conceda clamar a Él día y noche. Fíjese que este versículo ha sido clave también en mi vida de oración y más cuando se vienen aquellas tormentas, aquellas situaciones tan difíciles donde no se ve salida, se me vienen los que claman día y noche, día y noche. Y eso nos debe llevar entonces a clamar día y noche, de día. Voy en el trabajo, estoy en la casa, estoy haciendo oficio, voy para un lado, voy para el otro, pero con ese espíritu de oración, con esa necesidad, con ese clamor, con ese ruego. Y de noche también. Ay, hermano, y Dios es fiel a su palabra. Si su palabra lo dice, es real. Esta promesa no es de un presidente, no es de un rey, es del Dios vivo y verdadero. Y si nosotros ponemos en práctica esta palabra, si nosotros realmente oramos de día y de noche, si nosotros rogamos y suplicamos, si nos presentamos delante de Dios con esa fe verdadera, humilde y perseverante, Dios va a obrar, Dios va a actuar. Esa es la enseñanza de la parábola de la viuda y el juez injusto. Su necesidad la llevó a persistir. Y versículo 8 dice, cuando pregunta, ¿se tardará en responderles? Luego en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta que nos hace meditar en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Fíjese que la parte final del capítulo 17 se nos habla de las señales antes del fin, de las señales de los últimos tiempos. Y aquí podemos ver que en estos últimos tiempos la fe también va a escasear. En estos últimos tiempos poca gente actuará como la viuda de esta parábola. La falta de fe se va a observar en la falta de oración. Y vivimos inconscientes de las realidades, vivimos inconscientes del enemigo, vivimos inconscientes de nuestra necesidad de Dios, vivimos inconscientes de la necesidad de orar siempre y no desmayar, y vivimos sumergidos en el conformismo, en la tibieza. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué triste esa pregunta, porque muestra que va a ser muy poco. Pero hermanos, que Dios puede encontrar en nosotros gente que todavía le crea, gente que crea su palabra, gente que todavía se sienta necesitada de Dios. Que usted y yo podamos ser encontrados, si Cristo viene antes de que muramos, que podamos ser encontrados en esa vida de oración, de búsqueda, de ruego, de clamor.
Que nuestra vida espiritual no sea solamente lo que vivimos en estas 4 paredes en 2 horas. Que nuestra vida espiritual la podamos mantener avivada allá afuera, en nuestro diario vivir, que podamos cultivar esa comunión con Dios y que podamos orar siempre y no desmayar. Puestos en pie.